En la clase anterior estamos hablando de grafos aleatorios. Recordemos un momento qué eran estos grafos aleatorios. Y es que nosotros tenemos GNP, que es una especie de proceso aleatorio, un grafo, el resultado de un grafo que va a ser tomado de forma aleatoria. Entonces es un subgrafo del clic de n vértices. Quiere decir que tenemos los n vértices. Y cada arista puede estar o no estar en el grafo GNP. Entonces esta arista, vamos a tener que cada arista va a estar en el grafo GNP con una probabilidad P, donde P es un número escogido entre 0 y 1, ¿verdad? Y entonces se tiene que la probabilidad de que no esté sería el complemento, no está en GNP, es 1 menos P. Entonces aquí cada arista se selecciona de forma independiente. Oscar, una pregunta así medio loca. Si uno agarra una sucesión de P's, ¿verdad? Y genera grafos aleatorios con... Yo sé que mucho se complica, ¿verdad? Pero no sé si habrás visto alguna aplicación de algo así, o sea, que no sea un P fijo, sino que sea como una sucesión Sí, para todas las posiciones. de hecho en estos ejemplos anteriores, nosotros la notación simple es P, bueno recordarlo, y ahorita subo. En realidad, sí P es un número entre 0 y 1, pero usualmente P va a depender de N. Entonces, usualmente P depende de N. P es una función con valor N. En los ejemplos que habíamos hecho, el primero fue el número extremal, la cota inferior para el número extremal de las copias de un ciclo. Y aquí habíamos tomado P en función de N, N a la menos alfa. Bueno, y tiene sentido tomar P que dependa de N. Bueno, primero, en primer lugar, la única restricción sobre P es que esté entre 0 y 1. Pues P no tiene por qué, se puede uno pensar en diferentes P's, puede ser en función de N, podría ser también en función de un parámetro adicional que no fuera N. Y lo otro, básicamente, es que si P está fijo, el grafo es interesante para algunas cosas, pero básicamente vamos a encontrar todo su grafo. Esto no es difícil de demostrar, tal vez lo voy a nada más enunciar ahorita. Si P es una constante y tomamos un número M, N, entonces la probabilidad de que Km esté contenido en GNP, esta probabilidad va para 1. O sea, si N es muy grande, muy probablemente tenemos una copia de un grafo completo. Esto si P es constante. Entonces, para muchas propiedades nos interesan grafos con no tantas aristas. Entonces sabemos que el número esperado de aristas es n por p cuadrado, usando linealidad de esperanza o viéndolo como una variable binomial, el número de aristas. Y
Bueno, ¿por qué que P dependa de N? Básicamente porque en muchos casos P es pequeño. P constante, por esta propiedad que está aquí, no nos va a decir tanto. Si queremos una propiedad que tiene algún objeto, contiene algún grafo, si ya sabemos que el grafo completo está ahí, entonces probablemente la tenga. O sea, por el ejemplo, tener ciclos. Nosotros, si hay un clic, de fijo va a haber un ciclo. De hecho, esta pregunta la podemos responder más adelante con los métodos que vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué habíamos quedado una pregunta la clase anterior? Que era una pregunta como informal, pero era la siguiente. O el objetivo era el siguiente, que era determinar los valores de P, de nuevo, que van a depender de N, tales que GNP contiene o no contiene un triángulo. Aquí una corrección. Sí, el número de aristas lo escribí al revés. Y de hecho, una cosa mal ahí. El número de aristas era n escojo 2 por P, que es el número total de aristas, cada una con probabilidad P. Este es el número. Okay. Entonces, n escojo 2 por P. Si uno piensa P como constante, el grafo sería lo que se llama denso, que tiene un número cuadrático de aristas, básicamente. Mientras que si P es subcuadrático, el número esperado de aristas va a ser va a ser un porcentaje epsilon del número total, y esto se conoce como un grafo esparso. Más adelante sí va a aparecer un poquito más de eso. ¿Okay? Entonces, esta pregunta informal es, ¿para qué valores de P podemos asegurarnos que GNP contenga un triángulo? ¿Y cuál es el asunto? Habíamos dicho que todo grafo que usted me dé es posible que aparezca como un grafo aleatorio. Podemos calcular precisamente la probabilidad. O sea, si queremos que aparezcan ciertas aristas con la probabilidad P y ocupamos que no aparezcan otras, siempre existe, no importa el valor de P, solo que puede ser un número pequeño. Entonces, no es posible garantizar tener siempre un triángulo, pero es posible garantizar la propiedad con probabilidad cercana a 0 o cercana a 1. Entonces, la afirmación es esta, que no podemos asegurar que GNP contenga un triángulo, bueno, eso sí, a menos de que P sea diferente, que sea igual a 1, ¿verdad? Que no es muy interesante porque estaríamos hablando del grafo completo. Entonces, no importa cuál sea el P, no hay forma de asegurar que haya un triángulo. Lo que sí podemos hacer es que podemos encontrar P tal que la probabilidad de que haya un triángulo en GNP sea prácticamente 1. Que formalmente sería el límite cuando n tiende a infinito de esta probabilidad GNP, que esta probabilidad sea igual a 1. Eso sí lo podemos asegurar. Entonces, de momento nos vamos a enfocar en esas propiedades, no en calcular la probabilidad de que haya triángulos en sí,
sino determinar los P's para los cuales de forma casi segura hay un triángulo. Entonces esto, una afirmación aquí, así se dice, hay un triángulo. Hay un triángulo con probabilidad alta. O que de manera casi segura hay un triángulo. Bueno, entonces vamos a estimar esta probabilidad. Va a ser esta y la del complemento. De que vamos a ver valores de P para los cuales probablemente hay triángulos y otros valores para los cuales con probabilidad alta no hay triángulos. Entonces recordemos una herramienta de estimación que era la desigualdad de Markov. Que lo que nos decía era que la probabilidad de que X fuera mayor o igual que algún número lambda era menor o igual que la esperanza de X sobre lambda, y que esto implicaba que si X está definida de R en los enteros no negativos, perdón, no de R, sino de un espacio de probabilidad omega, a Z, a los enteros no negativos, entonces la probabilidad de que X sea mayor a 0 es lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, que estaría acotado por la esperanza de X. Y cuando uno descompone X como variables indicadoras, esta es básicamente la cota de su aditividad. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer para calcular la esperanza, perdón, lo que vamos a hacer para calcular una probabilidad va a ser calcular una esperanza, que eso es más sencillo que calcular de forma directa la esperanza. Entonces, sea P un valor entre 0 y 1. Un valor que va a depender de n eventualmente, pero de momento fijémoslo. Dejémoslo fijo un momento y examinemos esta esperanza. Entonces, sea X el número de triángulos en el grafo GNP. Como es una variable de conteo, satisface la hipótesis de que sus imágenes son no negativas. Puede ser 0, pero no puede ser negativo. Y además es entero. Entonces, vamos a calcular la esperanza de X. Okay. Y esto creo que lo mencionamos un poco en la clase anterior, pero hagámoslo un poquito desde cero. Entonces, queremos calcular una variable aleatoria, la esperanza de una variable aleatoria. ¿Cuál era el primer paso que usábamos para calcular esta esperanza? ¿Qué era lo primero que hacíamos? Descomponer en indicadoras. Ok, entonces descomponemos en indicadoras. Descomponer. Ok, entonces tendríamos que X es la suma de X1 con X2 hasta un XM, donde M es el número de triángulos en KN.
Y XY es la indicadora de, voy a llamarlo delta I, que es el triángulo. Ahí, Oscar, lo pones en KN porque ese es el máximo, ¿verdad? Sí, digamos, estamos tomando un subgrafo. Bueno, déjeme terminar esta oración y continúo. Entonces, X es la indicadora de que delta I, el triángulo iésimo, después de enumerar los triángulos de alguna forma arbitraria, esté en GNP. Entonces, ¿por qué el triángulo en KN? Porque GNP es un subconjunto de KN. Sí, es el conjunto base. Estamos tomando algún grafo que está contenido en KN. Entonces, todo triángulo de GNP es un triángulo en KN. Y lo que tenemos que ver es de todos los posibles triángulos, que sería tripletas de vértices en KN, cuáles están presentes en GNP. Sí. Entonces, la forma como que lo vemos es como que los triángulos ya existen, viven en KN, y estamos viendo cuál es la probabilidad de que nuestro grafo tenga este triángulo específico. Ok. Paso 2 sería, bueno, estos dos pasos se puede ser en diferente orden. Tal vez hagamos el más sencillo primero, que sería cuál es el valor esperado de XY. Entonces, aquí está KN, aquí está un triángulo, un delta I. ¿Cuál es la probabilidad de que delta I esté contenido en GNP? P al cubo. Ok, P al cubo, ¿verdad? P por cada una de las aristas. Entonces, este de aquí sería P al cubo. Este es el valor esperado. Ya que es una indicadora, vale 1 o 0. La esperanza es la probabilidad que aparezca. Bueno, tercer paso. M, el número de triángulos en KN. Este es sencillo. ¿Cuántos triángulos tiene KN? N escojo 3. Okay. Este número es N escojo 3. Okay. Y lo que sí vamos a hacer, el tercer paso es o calcular el valor exacto, en este caso se puede, o hacer una estimación. Entonces, por aquí podemos hacer el valor exacto, pero al mismo tiempo, por la naturaleza del resultado, vamos a conformarnos con una estimación y vamos a decir, bueno, este número es menor o igual que n al cubo. Okay. Y vean que esa estimación se come un factor ahí de 6 y hay otros factores n y n-1, n-2 que están cambiando por un n, entonces por supuesto que es menor. Ahorita no nos vamos a preocupar tanto por eso. Ok, entonces ya con eso, vamos a hacer, bueno, voy a irlo en dos pasos. Sería, podemos calcular la esperanza de X, que termina siendo M por P al cubo. Bueno, aquí en este caso todas son indicadoras, son de la misma naturaleza, todas tienen la misma probabilidad. Y entonces esto es menor o igual que n a la 3 P al cubo. Ok. Luego, usando esa esperanza, ya podemos calcular la probabilidad de que haya un triángulo, que esa se puede ver como su subaditividad. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de los triángulos esté? O visto como Markov, tenemos que la probabilidad de que X sea positivo, es decir, hay un triángulo en GNP
Este de aquí lo estimamos con la esperanza de la variable aleatoria, que está estimado por n a la 3, p a la 3. ¿Ok? Entonces, si p es pequeño, ahorita me dicen qué significa que sea pequeño, lo que vamos a tener es que la probabilidad de que haya un triángulo en GNP va para 0. ¿Qué tan pequeño tiene que ser P para asegurarnos que la probabilidad de que X sea mayor que 0 vaya para 0? Que 1 entre n a la alfa para alfa mayor que 1. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es que este número sea más pequeño que 1. Si P es mucho más pequeño que 1 entre n a la menos alfa, con alfa mayor que 1, va a servir, pero podríamos tomar incluso algo más pequeño, por ejemplo, 1 entre n log de n. Vamos a dejarlo ahí, nada más como si P es más pequeño que 1, entonces n al cubo, P al cubo, va a ser más pequeño que 1. Esto es notación para decir que P sobre 1 entre n va para 0. O lo mismo que P entre n, P por n iría para 0. Y eso nos dice que n por P al cubo también va para 0. Entonces, si uno toma P más pequeño que 1 entre n, esta probabilidad va para 0. Entonces, la probabilidad de que GNP tenga un triángulo que está acotado por n al cubo, P al cubo, va para 0. Es decir, con probabilidad alta, GNP no tiene triángulos. ¿Ok? Vamos a probar que este es el mayor valor de P, entre comillas. P igual 1 entre n es el mayor valor que garantiza, tal vez debería ponerlo también entre comillas, no tener triángulos. Okay, en un rato les voy a decir una definición más correcta de lo que observamos aquí. Pero ahora vamos a estudiar P mayor o igual que 1 entre n. En realidad, nos vamos a saltar el 1 entre n. Vamos a tomar P más grande que 1 entre n. Entonces tomemos P sigue estando entre 0 y 1. 1 entre n va para 0, pero podemos tomar P ligeramente más grande que 1 entre n. O sea, por ejemplo, multiplique por logaritmo de n, sigue yendo para 0, pero es mayor que 1 entre n. O tome cualquier potencia n a la menos alfa con alfa menor que 1. Todos esos son ejemplos. Entonces, ¿por qué mayor que 1 entre n? Porque siguiendo esto de antes,
siguiendo el cálculo anterior, la esperanza de X. Y bueno, aquí el cálculo anterior yo lo acoté por n a la 3, p a la 3. En realidad nosotros, como vamos a acotar por debajo, esta cota ya no nos sirve. Vamos a ocupar el n escojo 3 ahorita. Entonces pongámosle n escojo 3. Entonces este es n escojo 3 por p al cubo. Y este es mayor o igual que n a la 3, p a la 3 sobre 27. Entonces aquí rápidamente lo que estoy usando es que n escojo k era mayor o igual que n a la k sobre k a la k. ¿Okay? Pero como es un comportamiento asintótico el que ahorita estamos analizando, la parte principal sigue siendo la misma. Hay un factor que es dividir entre 27, pero lo que sí vamos a tener es que si P es mucho mayor que 1 entre N, entonces N por P va a ser mucho mayor que 1. Que es lo mismo que N por P al cubo va para infinito. ¿Sí? Recuerden, comportamiento asintótico, ser mucho mayor que una constante quiere decir solo que va para infinito. ¿Ok? Quiere decir que la esperanza de X va para infinito. Entonces aquí puede ser una sorpresa tal vez para los que no han estudiado probabilidad, pero lo vamos a observar fácilmente. Y es que esto no garantiza que haya triángulos. Esta propiedad que está aquí, uno puede decir, vean, pero la esperanza es muy grande. Si la esperanza es grande, entonces tal vez haya muchos triángulos, o sea, haya por lo menos uno. En realidad muchos, pero al menos uno, ¿verdad? Es como una intuición que en principio uno podría decir tiene sentido. Pero, vamos a ponerlo así. Vamos a dar un ejemplo. Existen variables aleatorias. Vamos a dar solo un ejemplo. Existe una variable aleatoria, y, tal que la esperanza de y, entonces digamos que es un número, llamémoslo k, arbitrariamente grande, tal que la probabilidad de que y sea igual a 0 es mayor o igual que 1 menos epsilon. O sea, es básicamente 1. O sea, la probabilidad mayor que 0, la probabilidad básicamente nos dice cuántos elementos hay, si son muchos o pocos, los que tienen triángulos. La esperanza es el promedio. Entonces, lo que esto nos dice es que puede ser que el promedio sea alto y a pesar de que el promedio es alto, prácticamente todos los elementos están sin triángulos. Que podría pasar en principio. ¿Okay? Y esto, para que esto pase, tiene que haber anomalías. Esto pasa por anomalías. ¿Qué sería una anomalía? Bueno, por ejemplo, que y puede ser una variable aleatoria que valga 0 con probabilidad 1 sobre 1 menos 1 sobre n.
y que valga n cuadrado con probabilidad con probabilidad 1 entre n. Y si uno hace el cálculo de esperanza, la esperanza de y sería 0 por 1 menos 1 entre n más n cuadrado por 1 entre n. Esta es n y tiende para infinito. Sin embargo, entre más grande sea n, más pequeña es la probabilidad de encontrar a alguien con valor positivo. Entonces es como en las películas de superhéroes de ahora, que de ahí hay un grupo de 10 superhéroes y hace que la Tierra tenga un grupo fuerte que la defienda, pero si usted toma una persona promedio, siguen siendo unos debiluchos. No tienen un poder sobrenatural como los demás extraterrestres. Entonces, unos cuantos con una pequeña parte que esté altísima, va a subir el promedio, pero todavía queda un grupo que puede estar bajo. Aquí es un caso extremo. Es un caso extremo porque estamos diciendo todos son 0. Entonces veamos esto de aquí. En este caso, el número esperado de triángulos va para infinito, pero esto no nos dice nada. No nos dice nada sobre la probabilidad de que x sea mayor que 1. ¿Okay? O sea, tenemos una cota inferior que nos dice la probabilidad de que x sea positivo es menor que infinito. No sirve de nada. ¿Verdad? Si usamos Markov, la desigualdad que está aquí, en vez de poner un 0 arriba, estamos poniendo un infinito y cualquier cosa que sea mayor que 1, como cota superior, es inútil. Y como cota inferior, no nos dice nada. La esperanza de x tiende a infinito, pero habrá anomalías o será algo regular, ¿verdad? Porque si no hubiera estas anomalías, quiere decir que, pues sí, habría probabilidad alta de tener triángulos. Entonces, ¿habrá anomalías? Bueno, ¿qué tanto difiere x de su esperanza? ¿Qué tanto difiere x de su esperanza? Entonces, uno puede estimar esta diferencia con una variable aleatoria. Uno puede definamos una nueva variable aleatoria y, que va a ser x, y le quito la esperanza. Eso sí, nos interesa que este número sea positivo. Entonces podemos tomar un valor absoluto, o para ahorrarnos en el valor absoluto, podemos elevar al cuadrado. Entonces, la desigualdad de Markov que tenemos arriba nos dice que si la esperanza de una variable aleatoria es pequeña, de hecho, tal vez recordémoslo aquí abajo, de forma informal, Markov, de hecho, voy a volver a copiar Markov, que es la probabilidad de que x sea mayor o igual que lambda,
es menor o igual que la esperanza de X sobre lambda. Entonces, de momento pensemos lambda como 1. Y esto nos dice que si la esperanza de X es pequeña, entonces X es pequeña. Su valor es pequeño. ¿Ok? Entonces, nuestra nueva variable Y viene dada de la diferencia de X con la esperanza. Entonces, si calculamos la esperanza de Y y mostramos que esta esperanza es pequeña, quiere decir que la diferencia de X con su esperanza es pequeña. Y para eso apliquemos Markov en Y. Pues la probabilidad vamos a ponerlo así, más o menos en Y. La probabilidad de que X menos el valor esperado sea mayor o igual que un número lambda, deme cualquier lambda, calculemos esta probabilidad. Eso sí, pensemos en lambda positivo, si no, lambda mayor o igual que 0, si no, no hay nada que calcular. Esto es lo mismo que decir que el cuadrado de X menos la esperanza de X es mayor o igual que lambda al cuadrado, ¿verdad? Esta es la variable definida arriba como Y. Entonces, si aplicamos Markov a la variable Y, este que está aquí lo podemos estimar como la esperanza de Y sobre lambda cuadrado. Este de aquí sería la esperanza de X menos esperanza de X al cuadrado. Y hagamos una pequeña simplificación. Y es que X menos esperanza de X al cuadrado, este es Y, es lo mismo que X cuadrado menos 2 veces esperanza de X por X más esperanza de X al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la esperanza de Y es lo mismo que la esperanza de X cuadrado menos, esto de aquí es una constante, es una vez que uno tiene una función y la integra, o saca en este caso la esperanza, el resultado es una constante, entonces esto es 2 veces la esperanza de X por la esperanza de X, mientras que la esperanza de una constante se mantiene de nuevo constante, es la esperanza de X cuadrado, y por último, lo que vemos es que estos números de aquí son iguales, ¿verdad? Esperanza de X por esperanza de X. Entonces se va a cancelar 1 y nos queda la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X esta al cuadrado.
Entonces, los que ya han llevado probabilidad reconocen este parámetro que es la varianza de X. La varianza de X se define como la esperanza de Y, que es X menos esperanza de X al cuadrado, pero que también tiene la fórmula más sencilla, que es agarre la variable aleatoria X cuadrado, saque la esperanza y reste el cuadrado de la esperanza de X a la 2. Esto es una definición. Entonces, pongamos aquí. La varianza se define como esta esperanza. Entonces, esta esperanza que está aquí, abajo, es la que estamos usando aquí arriba, ¿verdad? Entonces, Markov nos da este nuevo resultado. Usando desigualdad de Markov, obtenemos el siguiente resultado, que es el teorema de Chebyshev. Que nos dice que la probabilidad de que X menos la esperanza de X en valor absoluto sea menor o igual que un número lambda es menor o igual que la varianza de X entre lambda cuadrado. ¿Sí? Entonces, una variable aleatoria, uno tiene una distribución de masa que en total suma 1, una curva, que el área bajo la curva es 1, está centrada en la esperanza de X. Y ¿qué tan amplio sea este espacio? Va a estar relacionado con la varianza. Con V de X. Perdón, varianza, var de X. Ok, ahí entra la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar, pero no vamos a entrar exactamente en eso. Entonces no voy a... Si conocen la desviación estándar, la conocen, si no, no voy a meterme en eso. Okay. Entonces, el nuevo teorema que tenemos aquí, el teorema de Chebyshev, nos dice que varianza pequeña implica que la probabilidad de que X esté cerca de su esperanza es pequeña. Oscar, perdón, es que yo no lo veo, o sea, no sé qué estoy pensando mal, pero vea, ahí dice, la varianza de X es pequeña, entonces yo me imagino digamos que si fuera estadística, ¿verdad? Los datos muy cercanos entre sí, ¿verdad? O sea, entonces, y luego que la probabilidad de que X esté cerca de X, yo hubiera pensado que más bien crece. Tiene toda la razón. Aquí estoy usando la desigualdad al revés. A ver si la busco. Sí, arriba sí está bien. Y arriba sí está bien. Era la probabilidad de que estuviera aquí. Entonces, más bien, era lo contrario, que era que la varianza sea pequeña, implica que la probabilidad de que X esté lejos, perdón. Lejos.
es pequeña. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, si la variable está cerca de 0, quiere decir que la probabilidad de que esta diferencia sea grande es pequeña. Sí, porque aquí estamos acotando por debajo la distancia, ¿verdad? Entonces, esta es acotado por debajo. Entonces, deme un parámetro lambda y ese nos estima qué tan lejos está x de lambda. No queremos que x sea 0, la esperanza es infinito. La esperanza es muy grande, va para infinito. Y queremos que x que no esté en 0, o sea, que no esté lejos de la esperanza. Queremos x que sea positivo, ¿verdad? O sea, para ponerlo en términos de la esperanza, si aquí está 0, entonces la distancia que estamos acotando es esta esperanza misma. Si x es 0, quiere decir que la distancia de x con su esperanza es la esperanza de x. Entonces, queremos x mayor que 0. Tome lambda igual a esperanza de x. Entonces, muchas veces se ve así la desigualdad de Chebyshev. Entonces, la probabilidad de que x sea 0 es más pequeña que la probabilidad de que x menos la esperanza de x sea mayor o igual que la esperanza de x, ¿correcto? Si x es 0, pues la distancia con la esperanza de x es precisamente la esperanza de x. Y aquí, usando Chebyshev con lambda igual a la esperanza, tendríamos la varianza de x sobre la esperanza de x al cuadrado. Entonces, aquí más bien la afirmación se puede transformar en que si la varianza de x es mucho más pequeña que la esperanza de x cuadrado, perdón, este cuadrado iba por fuera, que la esperanza cuadrado, entonces la probabilidad de que x sea igual a 0 iría para 0. Regresemos al problema de los triángulos. Entonces tenemos que la esperanza de x era igual a n escojo 3 por p a la 3, que era, usemos este símbolo, que era similar. O sea, que cuando hacíamos el cociente, la probabilidad, perdón, cuando hacíamos el cociente, el límite era constante, que son de mismo orden de magnitud, básicamente. Regresamos a los triángulos y lo que tenemos que hacer ahora es estimar la varianza de x. La varianza de x, que sería la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x elevada al cuadrado. Entonces, nosotros ya tenemos este número, ¿verdad? Es este de aquí, solo que hay que elevarlo al cuadrado. Habría que calcular el otro, solo que vamos a hacer, hay una resta, entonces no vamos a calcular los dos, sino que vamos a hacer algo más sencillo.
Vamos a hacer cancelaciones. Nosotros ya descompusimos X en indicadoras, ¿verdad? Entonces, antes descompusimos en indicadoras. Entonces nos vamos a aprovechar de eso. Vamos a hacer lo mismo vamos a descomponer X y luego elevar al cuadrado. Entonces, si X es igual a X1 más X2 hasta XM, donde habíamos dicho que M era n escojo 3. Si elevamos al cuadrado, lo que vamos a tener es una suma de m cuadrado términos que tiene la forma I, J, ambos entre 1 y m de xi por xj. Vean que aquí I puede ser igual a j y aquí no estamos diciendo nada del orden, nada más que ambos satisfacen esta propiedad entre 1 y m. Y ese corresponde al 2 que aparece cuando uno era al cuadrado, xi por xj, que es lo mismo que xj por xi. Entonces hay variables que aparecen dos veces. Y si calculamos la esperanza de esta variable x cuadrado, lo que vamos a tener es, por linealidad, la suma sobre las m cuadrado parejas. Y tenemos esta esperanza que está aquí. Pero no vamos a calcular esto que está aquí. No así como está. Sino que nos vamos a aprovechar también de la esperanza de x. Nosotros tenemos que la esperanza de x es la suma de las esperanzas de xy igual 1 hasta m. Y cuando elevamos al cuadrado, porque ven que el término negativo es la esperanza en sí, la que está siendo elevada al cuadrado, lo que vamos a tener es una suma muy parecida a la anterior. Y j entre 1 y m. Y tendríamos el producto de la esperanza de xy con la esperanza de xj. Entonces, más bien vamos a calcular la resta. Quiere decir que la varianza de x va a ser una suma de 1 menor o igual que y j también, menor o igual que m, de la esperanza de xy por xj menos la esperanza de xy por la esperanza de xj. Y esto vamos a mencionarlo aquí, tal vez para que simplifique un poco la notación. Este de aquí tiene un nombre particular. Entonces, suma de I j menor o igual que n, m. Y este se llama la covarianza de xy y xj. No le prestamos mucha atención a este término de aquí. Simplemente esta covarianza va a ser una notación corta para esta resta que teníamos aquí arriba. Para tener una notación más corta, vamos a escribirlo en estos términos. Es la covarianza. No le vamos a hacer mucho caso al nombre.
Pero la primera observación es que muchos de estos términos que están aquí son 0. Entonces voy a ponerlo como nota o una nota aquí. Y es que si X y Y son independientes, entonces la esperanza de X por Y es lo mismo que la esperanza de X por la esperanza de Y. En otras palabras, al hacer la resta obtenemos 0. Y esto solo lo vamos a usar para indicadoras. Entonces, veámoslo aquí. Bueno, estas esperanzas, como son indicadoras, son producto de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, la esperanza de XY, XJ, es igual a la probabilidad de que el triángulo delta I esté contenido en GNP y el triángulo delta J esté contenido en GNP. Bueno, en este caso particular, eso sí, cada uno de estos sería P a la 6, ¿verdad? P al cubo por P al cubo es un P a la 6. Pero lo quiero enunciar en un formato un poquito más general porque, para que lo tengamos ahí, que tiene que ver con la independencia de las variables. O sea, que el producto, que el evento que ocurra en las dos se obtiene como el producto de las probabilidades. Ahora, ¿qué condición tienen que satisfacer dos triángulos para que la probabilidad de que uno aparezca sea independiente que el del otro? Si comparten aristas. Sí, exacto. En realidad lo contrario, por lo menos como lo estoy enunciando sería lo contrario. Pero es el hecho de no compartir aristas. Entonces, delta I y delta J son independientes. Sí, solo sí, no comparten aristas. ¿Okay? Quiere decir que, bueno, dos triángulos así pueden compartir un vértice si son independientes porque no comparten aristas. Digamos que esto es delta I, esto es delta J, pero por supuesto que si son dos triángulos disjuntos, no, bueno, también serían independientes. Y en realidad no hace falta ver la independencia en sí, sino que cuál es la probabilidad de que cada uno de estos objetos aparezca en GNP. Bueno, o sea, indicador quiere decir que ambos aparecen. Necesitamos esas 6 aristas que aparezcan en GNP. Hay un P a la 6, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso, si delta 1 y delta G no comparten aristas, entonces la probabilidad de que delta I esté en GNP y delta J también, como son 6 aristas las que tienen que estar, sería P a la 6, que es el producto de las probabilidades de que delta I esté contenido en GNP con la probabilidad de que delta J esté en GNP. Entonces, estamos bien. Quiere decir que la varianza de X se puede escribir como la suma de IJ pero pidiendo que XY y XJ sean dependientes.
de estas covarianzas. ¿Okay? Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un montón de ceros en esta suma. Entonces, olvidémonos de los ceros. Y lo que hay que calcular es el resto, lo cual es una gran ventaja. Bueno, una cosa aquí es que XY por XJ también es una indicadora. El producto de dos indicadoras es una indicadora. Entonces, nosotros tenemos que esta indicadora es 1, sí, solo sí, XY es 1 y XJ es 1, ¿verdad? Son producto de unos y ceros. La única forma de que sean 1 es que ambos sean ceros. Esto significa que el triángulo delta I está contenido en GNP y el otro significa que el triángulo delta J está contenido en GNP. Bueno, eso es lo que estamos usando arriba. Pero lo que vamos a decir es que para que ambos estén, es lo mismo que decir que la unión esté en GNP, ¿verdad? Y si delta I, delta J no comparten aristas, la conclusión es que esta unión, perdón, si comparten aristas, o sea, son dependientes, el caso que nos interesa, al hacer la unión, vamos a obtener una figura que se ve así. Puede ser que comparten una arista o que comparten dos aristas. Pero si comparten dos aristas por la forma del triángulo, ya comparten también la tercera. Entonces la otra forma es que sería algo así. Que este sería cuando delta I es igual a delta J. Y aquí delta I, delta J comparten una arista. ¿Okay? Bueno, eso lo podemos también decir de otra forma. Comparten aristas, pero si los vemos como conjunto de vértices, este de aquí sería que el tamaño de delta I intersección delta J es 2. Comparten dos vértices. Y este de arriba sería que delta I intersección delta J comparten tres vértices. Entonces, vamos a dividir nuestra suma en dos. Este aquí y este aquí. Tal vez antes de formalizarlo un poco, pues digámoslo de forma un poco más informal, hagamos los cálculos de forma un poco más informal. Digamos que aquí tenemos una figura del tipo 1 y aquí otra figura del tipo 2. Bueno, el tipo 2 es súper sencillo, ¿verdad? Porque estamos hablando de los triángulos. Entonces, si nosotros dividimos la suma en 2, entonces tenemos que la varianza de X lo podemos descomponer en dos sumas. Escribámoslo así, delta I intersección delta J es igual a 2 de
la covarianza de XY y XJ más sumatoria de delta I intersección delta J igual a 3 de la covarianza de XY XJ. Bueno. Entonces, este de aquí es sencillo. Quiero decir, el caso 1 es sencillo. Perdón, el caso 2 es sencillo. Este era el 2. Está ahí intersección delta J, covarianza de X y Y. Este de aquí sería el número de triángulos. Y para el número de triángulos, la esperanza del producto, o sea, que es la indicadora de la unión. Y bueno, íbamos a eso, pero tal vez no lo terminamos de poner, que sería esto es lo mismo que decir que XY, XJ es la indicadora de la unión, ¿verdad? Los índices. Entonces, la covarianza cuando son el mismo triángulo sería la indicadora de la unión, pero la unión es el mismo triángulo. Entonces nos queda n escojo 3 por p a la 3 es la probabilidad de que esté el triángulo y le restamos p a la 6, que era el producto de las esperanzas de XY con XJ. Y aquí lo que mencionamos es que esto se vuelve básicamente suma sobre d igual 1 hasta m, ¿verdad? De la covarianza de XY con XY. Que por cierto, de la definición, la covarianza de XY con XY es lo mismo que la esperanza de XY. Digo, la varianza de XY. Entonces, en realidad la varianza está por ahí. ¿Qué tal este otro? Digamos, esta unión es una figura que es un diamante. Entonces, ¿cuántos diamantes? Es decir, este grafo tiene Kn. Dos por n escoge 4. Vamos a ver. 2 por n escoge 4. Entonces, n escoge 4 quiere decir tome 4 vértices. Tome A, B, C y D. Ok. Y una vez escogido los 4 vértices, hay que ver cómo se define este diamante. Bueno, una forma de escoger el diamante es tomando cuáles van a ser los vértices opuestos. Entonces ahí ese 2 estaba fallando, pero por lo menos tenemos lo otro. Porque uno puede escoger cualquier pareja, B y C, y tener el diamante A, B, C, D. Una forma de contar diamantes es esta pareja de hecho, sí, escoger esta pareja que va a estar faltando. Básicamente es un K4, quítele una arista. Entonces escoja cuál arista le vamos a quitar. Entonces hay 4, escojo 2.
que son 6 parejas. 4 por 3 entre 2 parejas. Entonces, en total hay 6, por ende escojo 4. Observación, 6 es menor o igual que 4 factorial. Ok, y aquí nada más quiero decir que es menor que 4 factorial. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos usando comportamiento asintótico, entonces las constantes no nos van a interesar tanto, a fin de cuentas. O sea, es bueno poder calcular los números bien, pero para los resultados lo que queremos es acotar los números. Y el asunto es que escoja 4 vértices. Escoja 4 vértices y dependiendo del grafo, o sea, en escojo 4 es porque este grafo tiene 4 vértices. Por 6, porque hay que escoger una pareja que no va a estar. Lo que llega aquí es, los que conocen, es un número de automorfismos, de cuántas formas uno puede mover los vértices para tener un grafo equivalente. O en realidad ese sería el inverso de ese número. Pero el punto es que si uno les pone nombres, uno puede permutar los vértices de 4 factorial formas. Hay algunos que nos da un grafo válido, otros que no. Entonces ahorita voy a ocultar un poco ese número porque no me interesa tanto. Bueno, sí, entonces aquí tenemos estos 6. Y ahora si yo le doy un diamante, digamos un diamante D, ¿cuál es la probabilidad de que el diamante D esté en GNP? Son 5 aristas. Es P a la 5, P a la 5. Este es un P a la 5. Ajá. Entonces esta suma que está aquí va a ser igual a la suma de los diamantes. Voy a ponerlo diamantes en KN. Bueno, aquí hay otra cosa y es que vendría multiplicado por 2, ¿verdad? Porque se puede obtener un triángulo, puede ser delta I, o sea, hay 2 triángulos. Uno sería delta I y el otro delta J. Entonces hay 2 formas de hacerlo. Entonces aquí habría otro 2 incluso, que no cambia mucho el valor, pero pongámoslo por aquí. Y lo que teníamos es la probabilidad de que de este contenido en GNP, que la unión esté, menos este P a la 6. Entonces esto va a ser 2 veces. Ya, esto, no, perdón. Este paréntesis cubre la sumatoria y cubre la probabilidad y el P a la 6, es un P a la 5. Entonces esto sería 2 veces n escojo 4 multiplicado por 6 por P a la 5 menos P a la 6. Entonces ya estamos listos para tirar los asintóticos. Y el asunto aquí es este. Pensemos P como O pequeña de 1. Pensemos que no está cerca de 1. Pues si es constante, no pasa nada. Pero como P es menor que 1, la potencia sexta es más pequeña que la potencia quinta. Entonces si quitamos este negativo, vamos a obtener un número que es más grande, por supuesto. Pero cuando uno hace asintóticos, también tiene que tener cuidado de no tirar términos importantes. Entonces lo que uno puede ver es que este P a la 6 no es tan importante como el P a la 5. Entonces vamos a ponerlo así. Este de aquí lo vamos a acotar por n a la 4. N escojo 4 por 12. Lo vamos a acotar por n a la 4. Y quitemos el P a la 6. Pongamos un P a la 5. Y el que teníamos antes, vamos a acotarlo por n a la 3. Y de nuevo, P a la 3 es más importante que P a la 6. Entonces pongamos solo un P a la 3. Y eso nos dice que la varianza de X está acotada por n
sería la 3p a la 3 más n a la 4 p a la 5. Y hemos dicho que la esperanza de x era por lo menos n a la 3 sobre 27, que es equivalente a n a la 3. Ya va, estamos perdiendo la p. No, estoy dejando la p tirada. P a la 3 también, ¿verdad? P a la 3. ¿Ok? Quiere decir que si le vamos al cuadrado, tendríamos por lo menos n a la 6, p a la 6 sobre 27 cuadrado. Voy a poner solo constante. Constante, donde c es 27 al cuadrado. Y entonces la probabilidad de que x sea igual a 0 es menor o igual que la probabilidad de que x menos la esperanza de x sea mayor o igual que esperanza de x. Y esto está acotado usando Chebyshev por la varianza de x sobre esperanza de x cuadrado. De x cuadrado. Y esto es menor o igual que 1 entre c por n a la 3, p a la 3, más n a la 4, p a la 5, sobre n a la 6, p a la 6. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Esto sería 1 entre c y podemos dividir la fracción en 2. Una nos quedaría 1 entre n a la 3, p a la 3, más 1 entre n a la 2 y p. Entonces el término aquí, el denominador más pequeño, típicamente sería el de la izquierda. Bueno, realmente debería ser el de la izquierda. Y veámoslo así. Ahorita tenemos los cálculos, entonces no pasa nada, pero en la izquierda hay la misma cantidad de n's que de p's, donde p se supone que contrarresta las n's. De hecho, está escogido como 1 entre n. Mientras que en el lado derecho hay más n's que p's. Entonces eso haría el denominador más grande aún. Quiere decir que el término importante más que todo es este de aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Si P es mucho más grande que 1 entre n, quiere decir que n sobre P va para infinito. Quiere decir que 1 entre n a la 3, P a la 3 va para infinito. Y vean que esto está tallado, ¿verdad? Este de aquí es importante, que P sea mucho mayor que 1 entre n. El otro caso, hay error a equivocarse porque tenemos que n por P va para infinito, entonces multiplique por n y en consecuencia np a la 2 iría para infinito. De hecho aquí, mientras p sea mayor que 1 entre raíz cuadrada de n, este sería para infinito. Quiere decir que estos números de aquí van para 0, más 0, igual 0. La probabilidad de que x sea 0 tiende a 0. Es decir, la probabilidad de que haya un triángulo en GNP va para 1. Pues en resumen, la probabilidad de que haya un triángulo en GNP va para 0
si P es mucho más pequeño que 1 entre N, y 1 si P es mucho más grande que 1 entre N. Si P está cerca de 1 entre N, no se cumple ninguno de los dos comportamientos, pero ninguna se cumple con probabilidad alta. Y para hacer estimaciones, pues ocuparíamos herramientas adicionales como para decir cuál es la probabilidad de que haya un triángulo, o estimar la probabilidad de que haya o de que no haya un triángulo. Entonces se puede estimar. Si este es aquí, se puede estimar. Oscar, una pregunta. Sí. Eso es lo que se llama el threshold. Okay. Ya vamos a eso de un momento. Ok. Si P está cerca de un entrene, se puede estimar con herramientas, digamos que avanzadas. No tienen que ser tan avanzadas, pero en este curso no lo vamos a hacer. Pero no es un comportamiento casi seguro. O sea, el hecho de tener o no tener triángulos no es casi seguro. Bueno, este número que está aquí es un umbral. Y con propiedades monótonas, monótona quiere decir que si agarramos un grafo más grande, la propiedad la va a tener. Por ejemplo, el hecho de tener triángulos es una propiedad monótona porque si su grafo tiene triángulos y agarra uno más grande, el más grande tiene también triángulos. Una propiedad monótona siempre tiene una función con esta propiedad, un umbral. Entonces aquí hay el threshold, como le dice Ignacio. Aquí tenemos la probabilidad entre 0 y 1, P entre 0 y 1, y la probabilidad de tener cierta propiedad tiene un comportamiento que es, o sea, hay un umbral como aquí, donde pasan cosas medio raras, y la probabilidad de GNP tiene propiedad. Está cerca de 0 antes del umbral y después del umbral está cerca de 1. En este caso el umbral es 1 entre n. Y esta es una propiedad que la tienen todas las propiedades monótonas. Tal vez lo probemos, pero no estoy seguro. Creo que no lo vamos a probar, pero cualquier propiedad que pongamos va a haber un comportamiento de este estilo.